Durante millones de años, la vida ha seguido una regla aparentemente inquebrantable. Para crear una nueva generación, hacen falta dos cuerpos, dos células sexuales, dos combinaciones de ADN. La reproducción sexual domina el planeta porque mezcla genes, genera variabilidad y permite que las especies se adapten más rápido a un mundo cambiante. Esa es la norma. Y luego están las especies que decidieron saltársela. No estamos hablando de experimentos de laboratorio ni de ciencia ficción. Existen animales reales, hoy mismo, caminando, reptando o volando, que se reproducen sin machos. Poblaciones enteras compuestas solo por hembras. Generaciones completas donde el ADN masculino simplemente no participa. Y lo más inquietante no es que ocurra, es que funciona. La reproducción sexual tiene ventajas claras. Mezclar genes reduce el riesgo de acumular mutaciones dañinas. Permite que una especie responda mejor a enfermedades, cambios climáticos o nuevos depredadores. Pero también tiene un coste enorme. Encontrar pareja, competir, invertir energía en cortejo, arriesgarse a heridas o rechazo. Desde un punto de vista puramente matemático, una hembra que puede reproducirse sola tiene una ventaja brutal. No pierde tiempo buscando macho. No depende de nadie. Cada individuo puede producir descendencia por sí mismo. Eso significa que una población puede crecer al doble de velocidad que una sexual. Entonces surge la pregunta inevitable. Si reproducirse sin machos es tan eficiente, ¿por qué no lo hacen todas las especies? La respuesta empieza con una palabra que parece técnica, pero que esconde una de las estrategias más extrañas de la biología: partenogénesis. No es clonación al estilo de ciencia ficción, no es magia genética, y no es tan simple como copiar y pegar. Es algo mucho más interesante, porque en algunos casos es una estrategia temporal, en otros es permanente, y en unos pocos animales se convirtió en la única forma de existir. Y cuando miras de cerca cómo lo hacen, la idea de que el sexo es obligatorio empieza a tambalearse. La partenogénesis, en su forma más simple, significa que un óvulo se desarrolla hasta convertirse en un nuevo individuo sin ser fecundado por un espermatozoide. No hay mezcla de ADN con otro individuo. No hay recombinación genética clásica. No hay macho. Pero eso no significa que todo sea una copia exacta sin matices. Existen varios tipos de partenogénesis. En algunos casos, el óvulo simplemente duplica su propio material genético para restaurar el número normal de cromosomas. En otros, hay mecanismos más complejos que reorganizan el ADN antes de que comience el desarrollo. El resultado puede ser casi un clon, o una versión ligeramente diferente de la madre. Y aquí empieza lo interesante. Muchos insectos utilizan la partenogénesis como estrategia flexible. Abejas, hormigas y avispas, por ejemplo, pueden producir machos a partir de huevos no fecundados. En estos casos no es una población sin machos, sino un sistema mixto donde la reproducción sin fecundación cumple una función específica dentro de la colonia. Pero hay situaciones mucho más radicales. En ciertos entornos aislados, algunas especies han dado un paso más: eliminar por completo a los machos del sistema. Existen lagartos formados únicamente por hembras que llevan generaciones reproduciéndose sin intervención masculina. No es un accidente aislado. No es una anomalía puntual. Es su forma normal de existir. Y aquí aparece el primer gran giro evolutivo. La partenogénesis suele surgir tras un evento híbrido. Dos especies distintas se cruzan, generando una descendencia con una combinación genética inestable. En lugar de seguir el camino sexual clásico, esa línea evolutiva encuentra una solución alternativa: reproducirse sin volver a mezclar genes. Es como si la evolución dijera: esto es raro, pero funciona, déjalo. El resultado son poblaciones enteras de hembras que producen hijas genéticamente casi idénticas a ellas. Cada generación es, en esencia, una continuación directa de la anterior. Desde fuera puede parecer una ventaja imparable.
Cada individuo es potencialmente madre. Cada generación puede duplicarse rápidamente. No hay dependencia. No hay competencia sexual. Pero aquí viene la parte incómoda. Sin mezcla genética constante, las mutaciones se acumulan. Los errores en el ADN no se diluyen. Las enfermedades pueden afectar a toda la población por igual. La variabilidad, que en la reproducción sexual es una fortaleza, aquí es limitada. Entonces, ¿cómo sobreviven? La respuesta está en los entornos donde esta estrategia aparece. Lugares extremos, aislados o inestables donde encontrar pareja es difícil o directamente imposible. En esos escenarios, reproducirse sola no es una ventaja evolutiva opcional. Es la única opción. Y cuando la alternativa es no reproducirse en absoluto, la evolución elige lo que sea que permita seguir adelante, aunque eso signifique romper una de las reglas más básicas de la biología. Ahora bajamos a tierra y ponemos nombres propios, porque esto no es teoría. Son animales reales que existen ahora mismo. En el suroeste de Estados Unidos y parte de México viven los lagartos del género Aspidoscelis, conocidos como lagartos látigo. Algunas de sus especies son completamente partenogenéticas. No hay machos, nunca los hubo dentro de esa línea concreta. Todas son hembras. Estas especies surgieron a partir del cruce entre dos especies sexuales distintas. Ese híbrido inicial, en lugar de colapsar por incompatibilidades genéticas, encontró una salida inesperada. Cada hembra podía producir óvulos viables sin fecundación. Pero aquí viene lo curioso. Aunque no existan machos, estas lagartijas siguen mostrando comportamientos sexuales. Sí, realizan montas entre hembras. Una actúa temporalmente con rol masculino y luego intercambian papeles. No hay transferencia de esperma. No hay fecundación. Entonces, ¿para qué lo hacen? Porque el comportamiento activa procesos hormonales que aumentan la probabilidad de ovulación. Es decir, simulan el sistema sexual clásico, porque el cuerpo aún está programado para responder a esos estímulos. La evolución no borró todo el sistema, lo reutilizó. Cada hembra produce huevos que contienen una copia casi completa de su propio genoma. No es una clonación perfecta como en laboratorio, pero la variabilidad es mínima comparada con la reproducción sexual. Y eso les ha permitido colonizar hábitats rápidamente. Si una sola hembra llega a una zona nueva, puede fundar una población entera por sí misma. No necesita esperar a encontrar pareja. No necesita invertir energía en cortejo. No depende de la proporción de sexos. Desde el punto de vista demográfico, es una bomba biológica. Pero volvemos al problema. Diversidad genética limitada. Si aparece un virus al que todas son vulnerables, no hay individuos resistentes que salven la población. Si el entorno cambia drásticamente, la capacidad de adaptación es mucho menor que en especies sexuales. Por eso la partenogénesis suele aparecer en entornos relativamente estables o aislados. Funciona bien mientras el escenario no cambie demasiado rápido. Y aquí está el detalle inquietante. Estas lagartijas no son menos evolucionadas. Son el resultado de un atajo evolutivo que funcionó. No es un error, no es un capricho. Es una solución alternativa que la naturaleza usa cuando la estrategia clásica deja de ser práctica. Y lo más sorprendente es que no son las únicas. Porque si creías que esto era una rareza limitada a unos lagartos del desierto, prepárate. En el mundo de los insectos, la partenogénesis no es una excepción extraña. Es casi rutina. Tomemos a los pulgones. Durante la primavera y el verano, cuando las condiciones son buenas y la comida abunda, las hembras se reproducen sin machos. Dan a luz crías vivas que, además, ya llevan embriones en su interior. Es decir, dentro de una hembra hay hijas que ya están gestando a la siguiente generación. Es una cadena casi absurda de reproducción acelerada. En condiciones óptimas, una sola hembra puede generar millones de descendientes en cuestión de semanas, sin cortejo, sin apareamiento, sin esperar nada.
Pero aquí viene el giro inteligente. Cuando el entorno empeora, llega el frío, escasea la comida, activan la reproducción sexual. Aparecen machos, se mezclan genes, se generan huevos resistentes que pueden sobrevivir al invierno. Es decir, no eligieron entre sexo o no sexo, eligieron ambos, según convenga. Algo parecido ocurre en algunas abejas, hormigas y avispas. En estos casos, la partenogénesis no produce hembras, sino machos. Los machos nacen de huevos no fecundados y tienen un solo juego de cromosomas. Las hembras, en cambio, provienen de huevos fecundados. Esto se llama sistema haplodiploide. La reina controla literalmente si un huevo será macho o hembra, simplemente decidiendo si lo fertiliza o no. Es una gestión reproductiva quirúrgica. Y esto cambia completamente la dinámica social de las colonias. Explica por qué las obreras comparten más genes entre ellas que con posibles hijos propios. Explica por qué el altruismo extremo tiene sentido genético en estos insectos. La reproducción, aquí, no es solo biología, es arquitectura social. Pero todavía hay un punto más inquietante. En algunos casos rarísimos, la partenogénesis aparece de forma inesperada en especies que normalmente se reproducen sexualmente. Dragones de Komodo en cautividad han producido crías sin machos. Tiburones en acuarios han hecho lo mismo. No es lo habitual. No es su estrategia principal. Pero el mecanismo está ahí, latente, como si la biología tuviera un plan de emergencia. Y eso cambia la pregunta. Ya no es solo ¿cómo pueden hacerlo? Es ¿por qué existe esta puerta trasera genética en tantas especies? Y la respuesta no es romántica, es pura supervivencia. Porque la partenogénesis no es un truco mágico ni una mejora evolutiva. Es una solución de emergencia, con consecuencias. Reproducirse sin machos tiene una ventaja brutal: velocidad. No necesitas buscar pareja, no necesitas cortejo, no necesitas competir. Cada individuo puede convertirse en una fábrica de copias. En entornos estables, donde las condiciones son buenas y no cambian demasiado, eso es una explosión demográfica garantizada. Pero hay un precio. Cuando no mezclas ADN, no introduces variabilidad genética. Y la variabilidad es el seguro de vida de una especie. Es lo que permite que algunos individuos resistan enfermedades nuevas, cambios de temperatura, parásitos inesperados o catástrofes ambientales. En una población clónica, todos son casi idénticos. Si algo puede matar a uno, puede matar a todos. Por eso, muchas especies que usan partenogénesis lo hacen de forma estratégica. Los pulgones alternan entre reproducción asexual y sexual. Algunas especies de lagartos viven en entornos relativamente estables. Incluso en insectos sociales, la diversidad genética se mantiene a través de la reina y los machos. La naturaleza no apuesta todo a una sola carta si puede evitarlo. Aquí entra un concepto clave: la carrera armamentística evolutiva. Parásitos, virus y bacterias evolucionan constantemente. Si tú no cambias genéticamente, ellos te alcanzan. El sexo, por costoso que sea, es una forma de barajar cartas en cada generación. La partenogénesis es eficiencia. El sexo es adaptabilidad. Y el equilibrio entre ambos depende del entorno. Ahora viene la parte incómoda. Si una especie puede sobrevivir y multiplicarse sin necesidad de machos, eso demuestra que el modelo clásico de reproducción no es obligatorio. No es la única vía. Es simplemente la que ganó en la mayoría de linajes porque a largo plazo ofrece más resistencia al cambio. Pero eso no significa que la alternativa no funcione. Funciona, a veces de forma espectacular. Y eso rompe otra intuición humana, que la complejidad siempre es necesaria. A veces la biología simplifica, a veces elimina piezas, a veces prescinde de algo que parecía esencial. Y cuando lo hace no es por ideología, es por eficiencia. La pregunta final ya no es cómo se reproducen sin machos. La pregunta es mucho más directa.
Si la naturaleza puede prescindir de una mitad del sistema cuando le conviene, ¿cuántas otras cosas que creemos imprescindibles son solo soluciones habituales, pero no únicas? Y ahí es donde el vídeo deja de ser una curiosidad y empieza a incomodar un poco. Y aquí es donde todo se vuelve realmente interesante, porque la partenogénesis no es solo una rareza biológica, es una grieta en nuestra idea de cómo debe funcionar la vida. Durante siglos hemos asumido que la reproducción sexual es el estándar: macho, hembra, mezcla genética, descendencia distinta. Es el modelo dominante en mamíferos, aves, reptiles, peces, y por eso creemos que es la regla universal. Pero no lo es. Es simplemente la estrategia más común. La existencia de lagartos formados únicamente por hembras, de insectos que alternan entre clonarse y reproducirse sexualmente, o incluso de casos puntuales en tiburones y aves en cautividad que han tenido crías sin machos, demuestra algo fundamental. La biología no está casada con una sola fórmula. La reproducción sexual es costosa. Implica buscar pareja, competir, exponerse a depredadores, gastar energía en cortejo, producir individuos que solo aportan genes y no crías directas. Desde un punto de vista matemático, es ineficiente. En la partenogénesis, cada individuo es capaz de generar descendencia. El crecimiento poblacional puede ser el doble de rápido. Entonces, ¿por qué el sexo domina en la naturaleza? Porque el mundo cambia. Y cuando cambia, las copias exactas sufren. Imagina una población entera formada por clones casi idénticos. Aparece un virus nuevo al que ninguno tiene resistencia. En cuestión de generaciones, pueden desaparecer todos. En cambio, en una población sexualmente diversa, siempre hay algunos individuos con pequeñas variaciones que pueden resistir mejor. Es una apuesta a largo plazo. La partenogénesis es una estrategia de velocidad. La reproducción sexual es una estrategia de resiliencia. Ambas funcionan. Depende del contexto. Y eso es lo que hace que este tema sea tan potente. Porque demuestra que no hay un único camino correcto. No hay una arquitectura obligatoria. No hay una regla fija que diga cómo debe organizarse la vida. La evolución no diseña pensando en lo que es normal. Diseña pensando en lo que funciona ahora mismo. Y cuando algo funciona sin necesidad de machos, no hay razón para no usarlo. Si has llegado hasta aquí, deja en comentarios qué te parece más impresionante: la eficiencia brutal de los clones o la diversidad impredecible del sexo. Y si te gustan estos animales que rompen las reglas que creíamos intocables, suscríbete y activa la campanita. Aquí la naturaleza no viene a confirmar lo que sabes, viene a desmontarlo. Porque en biología lo único constante es que siempre hay una excepción. Y hay un último detalle que convierte todo esto en algo todavía más inquietante. La partenogénesis no solo ocurre en especies diseñadas para ello. A veces aparece como respuesta desesperada cuando el sistema falla. Se han documentado casos en reptiles, aves e incluso tiburones en cautividad donde, ante la ausencia total de machos durante años, algunas hembras produjeron descendencia por partenogénesis. No era el plan principal, era el plan B. Eso significa que la maquinaria genética para hacerlo puede estar latente incluso en especies donde casi nunca se usa. No es la norma, no es frecuente, pero existe. Y eso rompe otra intuición fuerte, que los sistemas biológicos están completamente cerrados. En realidad, muchas especies conservan mecanismos antiguos, rutas alternativas que solo se activan bajo presión extrema. Es como si la evolución dejara puertas secundarias abiertas, por si acaso. En algunos insectos sociales, como abejas y hormigas, la reproducción asexual puede usarse estratégicamente para producir ciertos tipos de descendencia. En otros casos, poblaciones enteras han surgido a partir de un único evento híbrido y luego se han mantenido clonándose durante miles de años. No es ciencia ficción, es biología práctica. Pero aquí viene la parte que lo pone todo en perspectiva. La partenogénesis no es superior, no es inferior,
es contextual. En ambientes estables, aislados o extremos, puede ser la mejor estrategia posible. En entornos dinámicos, impredecibles y llenos de amenazas nuevas, suele ser un callejón evolutivo. Y eso conecta con algo más grande. La evolución no tiene una moral, no tiene preferencias, no favorece el romance, la pareja, la dualidad o la simetría. Favorece lo que deja descendencia suficiente. Si un linaje puede multiplicarse sin machos y el entorno no cambia demasiado, seguirá adelante. Si necesita mezclar genes para sobrevivir, hará eso. Si puede alternar entre ambos sistemas, mejor todavía. La vida no sigue un guión fijo. Prueba, conserva, descarta. Y a veces decide que una sola hembra es suficiente para empezar una población entera. Eso no es un fallo del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado, sin reglas sagradas, sin excepciones prohibidas. Solo eficiencia. Si te ha sorprendido que la naturaleza pueda prescindir de algo que parecía tan básico, imagina todo lo demás que aún damos por sentado. Porque en biología lo normal no es lo obligatorio. Es solo lo más frecuente. Y ahora viene la pregunta incómoda, que suele aparecer en comentarios. Si pueden reproducirse solas, ¿por qué no lo hacen todas las especies? La respuesta es simple y brutal. Porque el sexo sigue siendo una de las mejores armas evolutivas jamás inventadas. Cuando dos individuos mezclan su ADN, crean variabilidad. Y la variabilidad es oro cuando el entorno cambia. Nuevas enfermedades, nuevos depredadores, cambios climáticos, competencia. En ese caos, tener descendencia diversa aumenta las probabilidades de que al menos algunos sobrevivan. La partenogénesis, en cambio, es eficiencia pura, pero rígida. Imagina una población entera de clones enfrentándose a un nuevo virus. Si uno es vulnerable, todos lo son. No hay plan B genético dentro del grupo. No hay mutaciones combinadas al azar que puedan salvar a algunos individuos. Es una apuesta fuerte por la estabilidad. Por eso muchas especies que pueden hacer partenogénesis la usan solo en circunstancias concretas. Algunas alternan entre reproducción sexual y asexual según la estación o la disponibilidad de pareja. Cuando todo va bien y hay machos disponibles, mezclan genes. Cuando el entorno se vuelve hostil o están aisladas, se clonan. Es una estrategia flexible. Y aquí es donde se pone interesante. La naturaleza no ve el sexo como algo romántico ni inevitable. Lo ve como una herramienta, una costosa además. Buscar pareja, competir, producir machos que no gestan crías, todo eso tiene un precio energético enorme. La partenogénesis elimina ese coste, pero paga en diversidad. Es un intercambio. En ambientes aislados, islas, desiertos, cuevas, ecosistemas muy estables, puede ser una ventaja brutal. Una sola hembra puede fundar una población completa. No necesita esperar. No necesita cortejo. No necesita competencia. Pero en un mundo cambiante, la diversidad suele ganar. Y esto nos lleva a algo todavía más grande. La reproducción sexual no es natural en el sentido de inevitable. Es simplemente la estrategia que más veces ha funcionado a largo plazo. La partenogénesis demuestra que no es la única posible. Y eso debería hacernos cuestionar cuántas cosas creemos universales, cuando en realidad son solo estadísticas. Porque la vida no tiene reglas sagradas, tiene probabilidades. Y a veces, una sola hembra es suficiente para empezar todo de nuevo. Y ahora viene el giro que suele descolocar a mucha gente. La partenogénesis no es un truco raro de insectos simples. Ha aparecido múltiples veces en la historia evolutiva, en grupos distintos, en linajes separados por millones de años. Eso significa que no es un accidente, es una solución recurrente. Cuando el entorno lo permite, la vida encuentra el camino más directo. En algunos lagartos del género Aspidoscelis, por ejemplo, todas las poblaciones son hembras. No existe el macho. No es que lo eviten, es que desapareció del sistema. Cada generación nace de huevos no fertilizados que conservan
casi intacto el material genético de la madre. Pero aquí viene el detalle curioso. Muchas de estas especies surgieron originalmente por hibridación. Dos especies distintas se cruzaron en el pasado, y el resultado fue una línea capaz de reproducirse sola. Es decir, la partenogénesis no siempre empieza como una estrategia elegante. A veces empieza como un error genético que, en lugar de fracasar, funciona. En insectos ocurre algo parecido. En pulgones, por ejemplo, pueden pasar varias generaciones clonándose rápidamente cuando el entorno es favorable, pero cuando las condiciones empeoran, vuelven a producir machos y a reproducirse sexualmente. Es un interruptor evolutivo. Lo que esto demuestra es que la naturaleza no está casada con un modelo único. La reproducción no es una religión biológica, es una herramienta adaptable. Y aquí es donde la conversación se vuelve interesante. Si una hembra puede crear descendencia viable sin macho, si puede fundar una población entera por sí sola, si puede multiplicarse el doble de rápido que una especie sexual, entonces, ¿por qué el sexo no ha desaparecido? Porque la clave no es la velocidad, es la resiliencia. Las especies partenogenéticas suelen prosperar rápido y extinguirse rápido. Son explosivas pero frágiles. Cuando todo encaja, dominan. Cuando algo cambia drásticamente, pueden colapsar en bloque. Las especies sexuales, en cambio, avanzan más despacio, pero con más margen de adaptación. Es como comparar un ejército de clones perfectamente sincronizados con un grupo diverso donde cada individuo es ligeramente distinto. El primero es eficiente, el segundo es impredecible, y esa imprevisibilidad salva vidas. Por eso la partenogénesis es fascinante, no porque sustituya al sexo, sino porque demuestra que la biología siempre guarda un plan alternativo. Y eso nos lleva al último punto, el más incómodo de todos. Lo más incómodo de todo esto no es que existan animales que puedan reproducirse sin machos. Lo incómodo es que eso nos obliga a aceptar algo muy simple. La reproducción sexual no es obligatoria, es una estrategia. Durante mucho tiempo hemos visto el sexo como el modo estándar de la vida compleja. Dos individuos, intercambio genético, variación, evolución. Pero la partenogénesis demuestra que ese no es el único camino, es solo el más común. Cuando un entorno es estable, predecible y relativamente constante, clonarse puede ser una ventaja brutal. No necesitas buscar pareja, no necesitas competir, no necesitas gastar energía en cortejo. Cada individuo puede reproducirse. La población crece al doble de velocidad. En islas aisladas, en hábitats extremos, en momentos donde encontrar pareja es difícil, la partenogénesis puede ser la diferencia entre desaparecer o colonizar. Pero aquí está la trampa evolutiva. Sin mezcla genética, la variación es mínima, y sin variación la adaptación es lenta. Si aparece un parásito nuevo, un virus, un cambio climático brusco, todos los individuos comparten la misma vulnerabilidad. Es el riesgo de apostar todo al mismo diseño. Por eso muchas especies que usan partenogénesis lo hacen de forma flexible. Alternan entre clonación y reproducción sexual según convenga. Es un sistema híbrido, un interruptor biológico que se activa cuando la situación lo permite. Y eso es lo verdaderamente fascinante. La naturaleza no elige una sola estrategia, experimenta. Hay tiburones que, en cautividad, han producido crías sin macho. Hay serpientes que han hecho lo mismo. No es lo habitual, pero el potencial está ahí, latente, como si el sistema guardara una puerta de emergencia genética. Y ahora viene la reflexión final. Nos gusta pensar que la vida sigue reglas claras, que macho más hembra igual a descendencia, que así ha sido siempre. Pero la biología no respeta nuestras simplificaciones. Hay especies enteras formadas solo por hembras. Hay poblaciones que se clonan durante generaciones. Hay linajes que nacieron de un error híbrido y terminaron conquistando nichos completos. La partenogénesis no es una anomalía graciosa.
Es un recordatorio de que la vida no necesita seguir nuestro guión. Y quizá lo más interesante no es que existan animales que se reproducen sin machos, sino que, cuando la evolución detecta una oportunidad, no pregunta si es tradicional, pregunta si funciona. Si este tipo de historias, donde la biología rompe lo que damos por sentado, te parecen tan potentes como a mí, suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Porque en este canal no hablamos de lo normal. Hablamos de lo que hace que la naturaleza sea mucho más extraña de lo que imaginábamos. Nos vemos en el próximo.